Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar un minuto, unos breves segundos, para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores y comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a dar unos segundos más para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores y comenzamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Les agradecemos antes que nada muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos. Como saben, hoy estaremos hablando de protección de datos personales. En particular, vamos a orientar la conversación al entender y tener un contexto y un panorama más general sobre lo que es un dato personal, que en ocasiones parece algo tan simple o tan obvio, pero no lo es tan así. Y también que podamos darles una idea de cómo podemos adoptar y dar cumplimiento integral a la regulación, en este caso a la regulación mexicana. Por supuesto, daremos un panorama, ahorita nos platicará la ponente, me voy a permitir presentarla, nos va a dar un panorama también de cómo fue esta evolución de la protección de datos personales, las diferentes normas y regulaciones, pues que de alguna manera nos han llevado al contexto en el que vivimos actualmente, ¿no? Y la importancia de la privacidad en nuestras organizaciones. Me voy a permitir presentar a Viridiana Aguijosa. Viridiana es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, es egresada en el año 2000, ya tiene casi 2 décadas de experiencia en el ámbito legal. Cuenta con una amplísima experiencia, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad. Desde hace 5 años ya fungiendo como abogada digital. Ha especializado en temas de ciberseguridad y datos personales. Entre otras cosas, ha tomado diplomados y posgrados relacionados con esta materia por la Universidad de las Américas de Puebla. Está asociada a la Academia Mexicana de Derecho Informático. Tiene una certificación como auditora en protección de datos personales en posesión de los particulares, relacionada también con el reglamento y la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, que es otorgada por el organismo de certificación de personas, el NICE. Y bueno, sin mayor preámbulo, Viridiana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan Pablo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por esta oportunidad que me brindan para hablar el día de hoy de un tema tan relevante como es la protección de datos personales. También agradezco mucho la presencia de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Y sin más, pues Adelante. empezamos con este tema, ¿les parece? Pues bueno, hoy vamos a hablar de la protección de datos personales
Y este webinar nos va a permitir conocer qué son los datos personales, cuáles son las medidas que debemos adoptar para el cumplimiento integral de la regulación del tratamiento de estos datos personales. Para ello, pues, iniciamos definiendo qué es un dato personal y cómo se clasifican. Los datos personales es cualquier información concerniente a una persona, ya sea nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC, CURP, fecha de nacimiento, todos aquellos datos que nos permitan identificar quiénes somos. Dentro de esta clasificación de datos personales existen los sensibles. Y los datos personales sensibles son aquellos que afectan la vida íntima del titular, que si su utilización llegara a ser indebida, le pueda causar alguna discriminación o algún riesgo grave, por ejemplo, el origen racial, el estado de salud, sus preferencias sexuales, eso si se llega a conocer o no tiene un tratamiento debido, pues puede causarle algún problema a este titular. También existen los datos biométricos. Como ejemplo podemos mencionar a las huellas dactilares, a la geometría de la mano, el análisis del iris, todos estos rasgos faciales, las firmas incluso manuscritas que se llegan a recabar en algunas ocasiones cuando estamos compartiendo, acercándonos a cualquier servicio, en fin. Estos datos personales o por qué surge la necesidad de proteger a los datos personales. Y bueno, pues básicamente es porque en esta era requerimos evitar que sean utilizados para una finalidad distinta para la cual nosotros se la proporcionamos a la persona. Y con ello se pretende evitar que se afecte la vida, que se afecten los derechos o que se afecten las libertades de las personas. Hoy en día, pues es una práctica habitual el intercambio de datos. Todas las actividades cotidianas que nos llevan a compartir nuestros datos personales, por ejemplo, al realizar ventas por internet, cuando estamos promocionando algún coche o cuando tenemos la contratación de servicios clínicos, seguros de vida, incluso en la inscripción de nuestros hijos a los colegios, en esos momentos compartimos datos personales. En ese momento le digo a la otra persona dónde me puede localizar, cómo me llamo, incluso cuál es mi domicilio si fuera necesario. Con los colegios compartimos datos financieros, compartimos nuestros lugares de trabajo. En fin, ese intercambio es el que está pretendiendo el Estado, que la persona que los recibe los proteja y que nosotros, que se los estamos compartiendo, nos quedemos tranquilos de que esa protección será exclusivamente para lo que les estoy contratando. Por esto es que justo el Estado reconoce la necesidad de elevar a la categoría de derecho fundamental los datos personales, y esto sucede hasta 2016. Todas las personas físicas y todas las personas morales, como les comentaba, las escuelas, los hospitales, las aseguradoras, todas las empresas que recaben datos deben de garantizar que su uso sea adecuado y que sea seguro. Y estas regulaciones o estas garantías de los requisitos y todos los elementos que se requieren para esta protección las encontramos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en su reglamento y en lineamientos que son publicados por el INAI, Anticify. Vamos a hablar un poco de qué nos dicen estas legislaciones y cuál es el marco normativo dentro de estas obligaciones como particulares que tenemos. Y bueno, pues comentarles que entre 2001 y 2009 los modelos de regulación de los datos personales solamente eran por sectores. Se encargaban de proteger los secretos industriales, los secretos bancarios, secretos profesionales. Hubo 8 propuestas de ley para regular la protección de datos personales para llegar a lo que hoy tenemos. En 2008 y 2009 se dan reformas constitucionales para elevar este derecho a una categoría de garantía individual. Y es hasta 2010 que surge la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, como
como la conocemos, terminando de aplicarse o entrar su vigencia hasta 2012 como tal. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en el tratamiento y en las obligaciones que tienen los particulares frente a las personas físicas, porque, bueno, existe una regulación gubernamental que es contenida en otra legislación muy similar a la de los particulares, sin embargo, con otro enfoque, pero me parece relevante que nosotros nos enfoquemos para fines prácticos en la legislación que deben de seguir los particulares. Hay administración, hay parte de la administración pública, hay secretarías que tienen que dictar ciertos lineamientos que correspondan con esta protección, llámese Secretaría de Economía, Sector Salud, la Secretaría de Educación Pública, y ellos tienen una propia regulación y ellos tienen que dictar estas normas específicas. Sin embargo, nos abocaremos nosotros como, o sea, eso ya depende, y para que lo comento, para que cada uno de los que nos acompañan, de acuerdo a su actividad, tomen en cuenta que existen otras regulaciones que también deberían de darle seguimiento y lineamiento. Sin embargo, lo vamos a ver ahorita en un esquema general. Tenemos un marco normativo internacional donde podemos verificar que desde hace varios años pues, se han encargado de la protección de datos personales, y que si bien la motivación de ello pues, no fue el intercambio masivo como actualmente sucede, lo cierto es que se buscó en todo momento pues, proteger la integridad de las personas, su individualización y verificar y observar el comportamiento de cada individuo. Por ejemplo, España desde 1999 pues, sacó una ley orgánica relativa a la protección de datos personales, y esta es la que nosotros tomamos, o México toma como referente para llegar a la legislación que hoy aplicamos. En América Latina, pues podemos observar cómo las leyes de protección de datos personales surgen por este incremento de uso de tecnología de la información y obviamente pues el aumento de las vulnerabilidades que con este uso conlleva a todos los particulares, ¿no? Ahora, es muy importante que para la protección de un dato personal contemos o la base sea un aviso de privacidad. Todas las personas que recaban los datos personales deben tener como requisito indispensable un aviso de privacidad, porque en el aviso de privacidad observamos todos los principios. Nosotros como particulares conocemos todo lo que va a suceder con nuestros datos personales, cuáles son las finalidades, y debe de existir una garantía de parte del particular, siempre siguiendo ciertos principios que los veremos más adelante. Aquí los mencionamos como licitud, consentimiento, información, y debe siempre señalarse el responsable que debe atender a nuestras solicitudes como particulares. Nosotros en el aviso de privacidad vamos a conocer todo el lineamiento en caso de querer ejercer nuestros derechos ARCO, que los vamos a ver más adelante a qué nos referimos con estos derechos, todas las medidas de seguridad que nos puedan garantizar el acceso, ¿no? a nuestros datos personales. Perdón, me regreso un poco. Una de las obligaciones, y esto es muy importante, por eso lo retomo, es la capacitación al personal. Todas las empresas deben de saber dirigir a las personas que tienen contacto con estos datos personales. El responsable, cuáles son sus lineamientos, el encargado, que son diferentes figuras, y las personas administrativas que tienen acceso a estos datos personales. Ok, no solo es obligación de quienes recaban los datos personales involucrarse en esta protección. También está el titular ejerciendo sus derechos, está el responsable o el encargado, que como ya se los comenté, pues es quienes poseen y quienes recaban estos datos personales, y está el INAI como organismo garante.
El INAI siempre, en caso de que no nos escuche el particular, será la institución que imponga sanciones, la institución con quienes nos podemos apoyar en caso de que no nos den una respuesta a nuestros derechos ARCO. También lo vamos a mencionar más adelante, cómo es que podemos instar a este organismo para que pueda respaldarnos. Como lo mencionamos, pues debe existir un aviso de privacidad y como objetivo fundamental de la protección de datos personales, este aviso de privacidad debe constar ya sea físicamente, de manera electrónica, sonora, y es el aviso de privacidad, como les comentaba, el que contiene todas las características principales que le van a dar a mis datos personales y cómo es que los van a someter. Por eso es tan importante que este documento contenga todos los lineamientos y todos los requisitos para que no seamos sancionados, pero sobre todo para que estemos nosotros como particulares pues tranquilos con la calidad del servicio que nos están prestando. La importancia de los avisos de privacidad, bueno, pues es proteger nuestros datos personales, regular su tratamiento de manera legítima, de manera controlada, garantizar que esta privacidad se mantenga de esa forma y solamente para quien yo estoy decidiendo proporcionárselos, y el derecho a la autodeterminación, que es este ejercicio de derechos ARCO que tanto les he venido comentando y bueno, pues que resulta muy importante. Ahora, ¿quiénes participan dentro del aviso de privacidad? Pues tenemos al titular. El titular es la persona física a quien le corresponden estos datos personales y quien los proporcionó. Tenemos también al responsable, que puede ser una persona física, puede ser una persona moral, que tiene un carácter privado y que es quien decide sobre el tratamiento de nuestros datos personales. El encargado, como les comentaba, pues es una figura distinta del responsable y es quien él solo o conjuntamente con su personal, pues pueda tratar datos personales, pero siempre será por cuenta del responsable. Y el responsable incluso puede subcontratar servicios del tratamiento y que este encargado se convierte en un tercero. Este tercero será una persona física, una persona moral, puede ser nacional, puede ser extranjera, y siempre debe de existir un contrato en donde yo le informe a este tercero, en donde yo le informe a este encargado cuál es mi alcance, a qué me comprometí, cómo los voy a usar, cuál es la finalidad de mi objetivo contratado, de mi servicio contratado, para que también este tercero respete estas modalidades y estos alcances y no se den ninguna infracción o ninguna conducta que sea considerada sancionable. El consentimiento es muy importante en los avisos de privacidad porque el consentimiento pues es la aprobación del titular de que me proporcionó estos datos personales y puede ser expreso, puede ser tácito. El consentimiento es muy importante porque en las visitas de verificación que nos llega a hacer INAI a los particulares, pues bueno, aquí la carga de la prueba nos corresponde a nosotros como particulares de decirle, oye, el titular del dato personal me lo consintió, ¿cómo? De esta forma. Y tener siempre este resguardo de que efectivamente conté con el consentimiento. Por eso es tan importante que cuando descargamos una aplicación, cuando nos metemos a un sitio web, cuando estamos utilizando algún tipo de plataforma, verifiquemos cuál es la forma en la que voy a consentir, pero previo a esto, leer todo el aviso de privacidad para que yo pueda conocer específicamente cuál va a ser su finalidad, si lo van a compartir, en fin, porque en muchas ocasiones de manera genérica le damos el aceptar y estamos aceptando tal vez que puedan compartir nuestros datos con un tercero o con otras personas a nivel mercadotecnia, a nivel publicidad, y entonces tener a aquel tercero marcándome o pidiéndome que forme parte de su gremio para una tarjeta o para un seguro de vida o para comprar servicios funerarios, en fin.
y no verifiqué que yo di este consentimiento. Entonces, es muy importante. Ahora, si ya sucedió, no leí este aviso de privacidad de manera general, di mi consentimiento, lo que puedo hacer es ejercer uno de mis derechos ARCO y decirle, oye, a ver, ¿cómo accediste a mi información? Ah, pues a través de este tercero. Ok, ahora en este momento ejerzo otro derecho, que es la cancelación o que es la oposición a que tú hagas uso de mis datos. Entonces, por eso es tan importante los derechos ARCO. Ahora, las bases de datos eh, son muy importantes porque, bueno, pues estos son el conjunto en donde tenemos a todos los datos personales y debemos de tenerlos súper identificados para que en el momento en el que el titular ejerce estos derechos ARCO, yo sepa específicamente en dónde está, yo sepa buscarlo, ya sea por fecha, ya sea por servicio, ya sea por nombre del titular. Esta base de datos debe estar muy bien administrada por parte del responsable o por parte del encargado, según sea su colaboración o su responsabilidad que internamente le haya impuesto la empresa. Y bueno, pues eso nos va a llevar a dar una contestación a tiempo cuando se ejerzan nuestros derechos ARCO, porque como particulares solamente tenemos 20 días a partir del momento en el que se inicia esta solicitud de cualquiera de los derechos a que tiene, a que puede instar el particular o el titular de los datos personales. ¿Ok? Como octavo elemento dentro del aviso de privacidad, pues es el tratamiento. Y este tratamiento es cómo lo voy a usar, cómo lo voy a divulgar, cómo lo voy a almacenar, en qué medio, puede ser electrónico, puede ser físico. O sea, yo como empresa necesito saber qué es este tratamiento, cómo lo voy a tener y cuáles son las herramientas que me funcionarían. Debe tomarse muchísimo en cuenta esta circunstancia. Ahora, el uso que yo le doy a estos datos personales, pues abarca todas las acciones, cualquier acción, cualquier manejo, el aprovechamiento, la transferencia, la disposición, todo esto debe de tomarse en cuenta cuando hablamos del tratamiento de los datos personales. La transferencia, pues es toda comunicación que le damos a otra persona. Como lo mencionamos, puede haber una transferencia cuando del responsable al encargado se le dan acceso a estos datos personales o puede darse una transferencia cuando del responsable al tercero se le da acceso a esta información. Cuando de manera interna existe una comunicación, ya sea entre el responsable, ya sea entre el encargado o ya sea con cualquier personal administrativo, hablamos no de transferencia, hablamos de remisión de datos, porque estos datos pues tienen que estar encriptados, tienen que contar con un sistema de seguridad, con un certificado de seguridad para que la remisión que exista entre responsable, encargado o personal administrativo siempre sea confidencial. Por eso hablamos solamente de remisión. Cuando hablamos de una transferencia, si bien viaja encriptado tal vez a través de un correo electrónico o de un USB, en fin, cuando lo descargan estos terceros, pues tienen acceso a toda la información. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre la transferencia y la remisión. Y ahora pasaremos para saber cuáles, ya que tenemos todos estos elementos que conforman a nuestro aviso de privacidad, pues bueno, pasamos a los requisitos mínimos que debe contener un aviso de privacidad. Debe tener siempre la identidad y el domicilio de quien me los está pidiendo, para que yo particular sepa a quién se los estoy dando y si efectivamente eres tú con quien quiero contratar. La finalidad del tratamiento de mis datos personales, ¿para qué los vas a ocupar? Para fines mercadotécnicos, para fines estadísticos, en fin, que ahí me informes cuál será esta finalidad. ¿Qué opciones, qué medios tengo para que yo pueda limitar el uso o esta divulgación de los datos personales? Que me señales de manera específica en el aviso de privacidad cómo es que te voy a contactar.
si lo voy a hacer en un domicilio, si lo voy a hacer a través de correo electrónico, que tú me indiques quién va a ser ese responsable con quien yo me puedo dirigir. Hacerlo tangible para el titular. ¿Cuáles son los medios que yo tengo para ejercer mis derechos ARCO, mis derechos de acceso, mi derecho de rectificación, de cancelación, de oposición? Y tenemos un derecho adicionado que es el derecho de revocación. Si bien ya te lo autoricé, si bien ya te di mi consentimiento, ya me informaste cuál es la finalidad, ya contraté el servicio, ahora ya no quiero que tengas mis datos personales y quiero que los borres. Ahí ejerzo mi derecho de revocación. Lo explicaremos también más adelante para que esto quede más claro. En caso de que exista alguna transferencia, bueno, pues ahí me tienes que decir en el aviso de privacidad cuáles son los datos que vas a transferir. Los avisos de privacidad son de tres tipos. Es el integral, el simplificado y el corto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Básicamente es la forma en la que obtengo mis datos personales. Un aviso de privacidad integral es o debe darse a conocer al particular cuando tengo la presencia física de este titular. Cuando voy a un banco, cuando me doy de alta o quiero tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, un seguro de vida contratado directamente con esta institución bancaria y me presento de manera física, en ese momento me tienen que dar a conocer el aviso de privacidad integral. Este aviso de privacidad tiene ciertos requisitos, bueno, más bien es el más completo, es el que debe de contener todos los requisitos que los vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos de un aviso de privacidad simplificado, es cuando obtenemos los datos personales a través de una aplicación o a través del acceso a alguna plataforma, a una red social. O sea, físicamente la persona no está, pero la obtenemos de manera directa del particular. Cuando nos metemos a la página del colegio en donde le queremos pedir información de cuáles son sus métodos de estudio y queremos inscribir por primera vez a nuestros hijos, en ese momento le proporcionamos al colegio datos personales, en ese momento de manera directa, yo papá estoy accesando y necesito conocer de manera simplificada cuál es el aviso de privacidad y cómo es que ese colegio va a tratar mis datos personales. Cuando hablamos de un aviso de privacidad corto, es cuando utilizamos formatos con poco espacio. Y debemos informar también por cualquier medio cómo podemos consultar el aviso de privacidad integral. Aquí en este corto le digo, si quieres conocerlo, marca 1, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando hacemos una llamada telefónica para, ya contamos con el servicio de tarjeta de crédito, hacemos la llamada porque tenemos algún cargo no reconocido, en fin, y siempre nos dice la contestadora o la máquina de manera sonora el aviso de privacidad corto, lo podrás conocer marcando 1 si es que quieres, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia de los 3 avisos de privacidad. Y bueno, pues aquí en esta siguiente lámina podemos observar cuáles son los requisitos para el aviso de privacidad simplificado, que mínimamente debe tener en todos los casos la identificación de la persona o del responsable, el domicilio, para qué lo vas a tratar. Y aquí debe de existir una mención de manera explícita, y eso lo marca la ley tratándose de avisos de privacidad simplificados, que si la finalidad para lo que los vas a utilizar o para los que los vas a transferir son de mercadotecnia, de publicidad o de alguna prospección comercial, debes específicamente mencionármelo en este simplificado. Y siempre mencionar cuáles serán los mecanismos que me están ofreciendo a mí como titular de los datos personales para que yo pueda accesar a conocer el aviso de privacidad integral. En el aviso de privacidad corto, siempre, como los mencioné, pues deberá de ir la identidad del responsable, su domicilio, siempre las finalidades del tratamiento, y aquí nos dan la opción, no es
forzoso, como en el caso del simplificado, que si vas a transferir mis datos personales, pues me menciones que son para fines de mercadotecnia, de publicidad o de alguna prospección comercial. Y también estamos obligados siempre a señalar en dónde puedo conocer y puedo allegarme del aviso de privacidad integral. Y en el integral no solo se menciona la identidad y el domicilio del responsable y el tratamiento que se les dan, sino aquí ya tiene que haber un señalamiento expreso si se trata de datos personales sensibles, cuál es la finalidad de que me estén pidiendo estos datos personales, como se los comentaba, que fueran estadísticos, en fin, cuáles son los mecanismos que a través de los cuales yo puedo negarme a que sigas utilizándolos. La transferencia de datos personales, si lo va a hacer un tercero, yo quiero saber y necesito tener conocimiento de que no vas a tener o no van a ser administrados estos datos personales por ti como responsable. Si tienes un tercero, necesitas informarme quién es y tener muy a la mano, en caso de que lo solicite, los contratos que has hecho con este tercero. ¿Cuáles son? De manera clara, tener un apartado en donde me menciones a mí como titular, no solamente que te doy el consentimiento de mis datos personales, sino que esta cláusula en donde tú tienes un tercero que va a ocupar mis datos y que va a existir esta transferencia, que yo de manera específica puedo otorgar mi consentimiento para que así sea. Y ahorita vamos a pasar a la parte del ejercicio de los derechos ARCO, como se los comentaba. Y antes de entrar, bueno, pues es muy importante el cómo me los vas a dar a conocer. ¿Cuál es tu obligación como particular para que yo pueda accesar a estos avisos de privacidad? Y la manera es que nos regula la ley o que nos dice la ley que debe ser es a través de formatos impresos, cuando lo hacemos de manera presencial, a través de formatos digitales, cuando lo hacemos de manera directa, pero no estamos ahí, ya sea visual, cuando entramos a algún organismo público o algún organismo privado, alguna empresa, pues ahí necesitas tenerlo tal vez a la vista, dependiendo de tu actividad, como se los había mencionado, o sonoro, como les comentaba, cuando accesamos a una llamada telefónica para nuestra institución bancaria, ¿no? Ahí también tenemos como este aviso de privacidad de manera sonora. Los principios que deben regir para los responsables tratándose de datos personales y del aviso de privacidad, lo veíamos en un inicio, pues es la licitud. Que tú me garantices que me estás recabando estos datos personales y que los fines para los cuales los vas a utilizar son de manera lícita. No vas a vender mi base de datos para, no sé, para ser utilizada en pornografía o en acciones que sean consideradas un delito, ¿no? El consentimiento, como les decía, también es un principio en donde tú como particular pues tienes que saber de qué manera yo titular te consentí el uso de estos datos personales. Hay excepciones cuando se trata a lo mejor de algún juicio, de alguna investigación que se esté siguiendo por parte de policía cibernética, de parte de la policía de investigación, en donde a pesar de que yo te di el consentimiento, si quisiera ejercer algún derecho ARCO y quisiera cancelarlo o quisiera revocarlo, no se podría por parte del responsable realizar aquella acción. Sí existen ciertas excepciones para la cancelación de este consentimiento y siempre será tratándose de algún área o de alguna investigación jurídica, ¿no? El principio de información es, como lo comentábamos, que me digas a través de un aviso de privacidad qué es lo que vas a hacer con mi información. Un principio de calidad es cuando tú me garantizas responsable que vas a tener un uso pertinente, un uso correcto
y que siempre vas a informarme si existe alguna actualización del cambio del aviso de privacidad. Me vas a avisar cómo es este cambio, cómo es que se va a modificar. Es un principio de calidad. El principio de la finalidad, pues es que vaya acorde el tratamiento que le vas a dar a mis datos personales, vaya acorde con el servicio, perdón, con el servicio que me estás ofreciendo. El principio de lealtad se refiere a aquella obligación de tratar los datos personales privilegiando la protección de los intereses del titular de estos datos personales. El principio de proporcionalidad, pues es aquel que nos permite conocer que el resultado sea adecuado y que sea acorde con las finalidades, ¿no? que me estás señalando en estos avisos de privacidad. Y el principio de responsabilidad, pues es siempre que este responsable vele por el cumplimiento de todo a lo que te obligaste dentro de tu aviso de privacidad. Estos principios, pues bueno, resultan relevantes que los tomemos en cuenta como particulares. Ahora, ¿cómo vamos a proteger estos datos personales nosotros como titulares o como dueños de esta información? Pues es la forma en la que vamos a decidir a quién se la proporcionamos, cómo se la proporcionamos y para qué se las proporcionamos, y es a través de los derechos ARCO, que actualmente los conocemos como derechos ARCOR, porque, como les comentaba, pues se une a esta defensa la revocación. Podemos decidir quién accede, cómo accediste, podemos rectificarlos en caso de que consideremos que está incorrecta la información con la que cuentan los responsables, a lo mejor algún dígito incorrecto en mi RFC, a lo mejor algún dígito incorrecto en mi matrícula de seguridad social, en fin, ahí instamos el derecho de rectificación y se lo comunicamos de manera pronta al responsable, quien deberá informarnos en un plazo, como les comentaba, de 20 días. Oye, ya te identifiqué, ya llegué a mi base de datos y en este momento voy a proceder a rectificar el dato que tú me indicas. Tiene 15 días para esta aplicación. Una vez que nos responde dentro de los 20 días, cuenta con 15 días para hacer la aplicación y que yo pueda verificarlo. Ya lo rectificó, y entonces quedarme en ese momento tranquilo y con la certeza de que mi derecho fue ejercido. La cancelación, pues es ya no quiero que lo sigas ocupando, y en este momento, como se los comentaba, pues se hace un bloqueo, se hace el estudio en lo que el responsable llega a la base de datos, me identifica, y en ese momento entonces se puede dar la cancelación si es que no existe alguna particularidad que tenga que ser tomada en cuenta por parte del responsable, tratándose, como se los decía, de alguna investigación legal, en fin. Puedo oponerme a que transfieras mis datos, a que un tercero los tenga. Puedo, como se los comentaba, pues revocar este consentimiento. Ahora, ¿cómo hago o cuál sería el procedimiento para llegar a esta instancia? Aquí les doy una breve semblanza de lo que es acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación, y me salto directamente a cómo llegamos a esta solicitud. Debemos de revisar el aviso de privacidad, en donde nos va a decir dónde podemos localizar a nuestro responsable. Y mediante un escrito libre, yo pongo mi identidad. ¿Cómo es que, cuál es el medio a través del cual me identifico en este escrito? ¿Cuál es mi domicilio? Para que pueda yo recibir las notificaciones en cuanto a la respuesta a mi solicitud. Si lo hago a través de un representante legal, bueno, pues cuál es la forma en la que este representante legal se identifica, y una descripción clara del derecho que quiero ejercer.
si es de acceso, si es de rectificación, si es de cancelación y algún dato, alguna fecha, algún documento que le permita al responsable de los datos personales tener esta localización de mis datos. En caso de que transcurridos estos 20 días con que cuenta el responsable y que no suceda o que no se dé en tiempo esta respuesta, existe por parte del responsable una ampliación a este plazo, pero deberá anunciármela en todo momento y deberá notificarme en todo momento que está allegándose de esta ampliación de plazo y posterior a esta ampliación, en caso de que ya me haya dado una respuesta específica, bueno, pues contará con 15 días para la aplicación. Ahora bien, en caso de que no se dé esta respuesta o que la respuesta incluso que se haya dado al titular de los derechos de datos personales no sea conforme o no sea satisfecha, entonces hacemos una denuncia de incumplimiento a través de INAI y lo hacemos igual a través de un escrito libre. Existen también formatos publicados en la página de internet del INAI que se los vamos a dejar para que se los podamos compartir y les vamos a dejar también la liga al concluir este webinar para que ustedes puedan conocer cuáles son estos formatos o bien hacerlo a través de un escrito libre en donde de igual manera se señale el nombre del titular, si lo hacen a través de un representante legal, cuál es la forma en la que se identifican, el domicilio para oír y recibir notificaciones y cuándo se presentó esta solicitud. Deberá acompañarse la solicitud del ejercicio de derechos ARCO, dar la fecha en la que se dio a conocer la respuesta, si es que existió, o el momento en el que se concluyó este plazo con que contaba el responsable y qué es lo que motivan a esta solicitud de la protección de datos personales. ¿Cuáles son las acciones que nosotros consideramos necesarias como titulares del derecho? A esta solicitud, pues bueno, deben acompañarse, si no se hacen a través de la página del INAI, deben de acompañarse las copias de traslado suficiente para que INAI le pueda enviar al responsable esta notificación o esta instancia de incumplimiento que estamos nosotros como titulares del derecho ejerciendo. Como les mencionaba, bueno, pues este es los formatos que están publicados en la página de INAI, que es el formato único de derechos, el de la declaración y ratificación de datos, y hay una denuncia que también podemos hacer independientemente de que nosotros como titulares queramos ejercer derechos ARCO. Independientemente a ello, hay una denuncia que podemos hacer ante INAI si conocemos que un particular está haciendo uso de manera ilícita o de manera incorrecta de los datos personales que recaba, y en ese momento INAI hace una visita de verificación sin que sea necesario que exista previo una solicitud de un particular. Esta es la liga donde pueden encontrar los formatos en internet. Ahora, también en la página del INAI podemos encontrar unas publicaciones de cuáles son los sectores que más han sido sancionados por no contar con las medidas mínimas o con los requisitos y lineamientos en cuanto a los avisos de privacidad y en cuanto al tratamiento de los datos personales. Y en este caso, bueno, pues han sido el sector financiero y el sector de seguros, en donde se han llegado a imponer multas muy cuantiosas por infringir esta legislación. Y bueno, pues por mi parte es todo. Capa 8 puede acompañarlos a ustedes como empresa o como particulares en la auditoría de sus procesos de protección de datos personales, en la elaboración de estos avisos de privacidad o simplemente verificando que se cumplan todos los lineamientos que nos marca la legislación. Y bueno, pues gracias, los esperamos en nuestro próximo webinar que va a ser dado por Ana Cecilia Pérez y donde hablaremos de factores críticos de
de éxito en la adopción de la norma de ISO 27001. Muchas gracias. Muchas gracias, Viri. Una plática muy, muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas, Viridiana. Nos preguntan, ¿cómo hacemos transferencia de datos sin ser sancionados? Bueno, pues debemos de contar con certificados de seguridad para que esta transferencia de datos sea encriptada y incluso en el correo electrónico empresarial, bueno, pues en este correo deben de venir estos datos encriptados donde viajan los datos y debe de ser auditable, ¿no? Esa transferencia debe darse de esa forma. Ok, perfecto. Nos preguntan también, de manera específica, ¿qué acciones debemos realizar las empresas que recibimos datos personales? Ok, bueno, pues se debe de contar, como lo mencionamos a lo largo de la plática, con un aviso de privacidad y se debe de tener la base de datos en donde se registre, en donde se almacene correctamente esta información. Se debe procesar, se debe revisar que esta transferencia de datos que estamos teniendo sea segura, hay que resguardarlos, hay que cancelarlos, corregirlos, eliminarlos, en fin, dependiendo de lo que el titular nos requiere en su momento, ¿no? Correcto. Verónica Lesio, primero nos hace un comentario, nos comparte una reflexión, la cual me parece que es muy cierta. A ver, Viri, si tú pudieras ahí comentar un poquito más. Nos comenta que para obtener una beca escolar nos piden todo, ¿no? Por ejemplo, nos piden recibos de nómina, comprobantes de gas, de luz, de teléfono fijo, de teléfonos celulares, datos de otras colegiaturas. En fin, se entrega la vida misma con tantos documentos, ¿no? BARC, INAT, Sí. MISEN, etcétera. A ver si nos puedes compartir algo al respecto. Y nos pregunta también si este derecho ARCO es algo definido que vale la pena retomarlo. Perdón, Juan Pablo, no te escuché la última pregunta con respecto a lo que menciona en cuanto a la solicitud de becas. Sí, efectivamente, yo he tenido la experiencia de que en algunos casos los colegios lo hacen con un tercero, con una institución que se dedica a hacer toda esta investigación del estudio socioeconómico y es la empresa quien te proporciona la información respecto a cómo serán tratados esos datos personales. Cuando se trata directamente del colegio, que sea el colegio quien se dedique a hacer el estudio socioeconómico o que incluso no sea de manera directa con el particular que esta institución realice el estudio socioeconómico, debe informártelo, debe ser explícito y debe darte la garantía de que esa información va a estar encriptada y no algún hacker o algún robo de esa base de datos pues va a terminar en el mercado negro, ¿no? Es la institución quien deberá proporcionarte esta información de manera clara. Claro, y preguntaba Verónica respecto a los derechos ARCO en general, si la duda que tiene, si es una ley o en su caso en dónde está estipulado. No, es un derecho. Está estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y es un derecho que como particulares tenemos. Correcto. Hay una pregunta bien interesante que nos hace Roberto Telles. Roberto, un saludo. Nos pregunta, en un escenario donde una compañía la vulnera y le roban datos de sus clientes para contactarlos directamente y ofrecerles servicios similares a los de la empresa vulnerada, ¿es posible que uno de estos clientes pueda denunciar a la empresa vulnerada ante el INAI? Sí, la respuesta es sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa? Denunciar. Haces una denuncia en donde le informas a la autoridad que fueron robados tu base de datos y que cualquier uso que se haga se lo pones en manos de una autoridad responsable que se dedica a la investigación. Si no lo haces, tienes aquí una responsabilidad de un delito por omisión.
porque no estás instando a las autoridades a que realicen la investigación y a que se sancione al responsable del delito. Entonces estás coadyuvando en ese delito y tienes una responsabilidad penal por omisión en caso de Correcto. que llegue a dar cualquier delito con el uso de los datos personales de cualquier persona. Es correcto. Una pregunta sumamente interesante, ¿no? Porque tanto eres víctima en este caso de quien te vulneró tus datos, los datos que tú en teoría estás resguardando, y a su vez eres responsable, ¿no? Con los titulares de los datos personales que tú estabas resguardando. Entonces es una situación bien interesante y me parece muy, muy acertado lo que comentas. Emanuel Claro, Jiménez solo nos pregunta. ampliando, Sí, adelante. perdón, ampliando un poquito, por eso es importante que como particular que estás recabando estos datos personales tengas un certificado de seguridad, porque estos datos permanecerán encriptados y bueno, pues eso también hace que la responsabilidad sea completa. Correcto. Emanuel Jiménez nos pregunta, si el banco me habla continuamente ofreciendo servicios y yo no quiero que me hablen, ¿qué puedo hacer? Okay, aquí hay un ejercicio de derechos, Arcos. Primeramente es de acceso, solicitándole la información de cómo llegaste a a mis datos personales. ¿Quién te los proporcionó? Si lo hice yo en algún momento y fue un consentimiento tácito en donde no me di cuenta, en donde expresamente no te dije sí, vas a tener la información en la respuesta que te dé esta institución financiera. De esa forma, vas a ejercer el siguiente derecho, que es la cancelación. Dependiendo de la respuesta que te dé de cómo accesó a tu base de datos, es lo que podrás ejercer: oposición o cancelación o revocación. Tendrá mucho que ver, como te mencionaba, pues la respuesta que te dé el banco. Y en caso de que no te haga caso, de que no te dé una respuesta satisfactoria, entonces instar el cumplimiento o la intervención de INAI. Correcto. Pues muy bien, Viri. Hemos terminado ya con las preguntas. Si existiera, para el público que nos acompaña, si existiera alguna otra duda, alguna inquietud, comentario, con mucho gusto pueden contactarnos a los datos en los datos de contacto que están en la lámina, contacto@capa8.com. Las personas que nos comentan si podrán tener acceso a la presentación, les haremos llegar un enlace para que puedan acceder al video y además les comentamos que esta presentación está publicándose actualmente en nuestra página de Facebook. También si nos hacen favor de acompañarnos, darles un like y seguir nuestras publicaciones, se los agradeceremos enormemente. Viridiana, mil gracias, como siempre, muy, muy interesante. Recibiste muchas felicitaciones, también agradecemos mucho al público y bueno, esperemos que pronto podamos platicar más sobre estos temas de datos personales, privacidad, que son muy interesantes. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan excelente semana y nos escuchamos el próximo miércoles.